Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la página El Come Libros, página en la cual cada una, dos o incluso hasta 3 semanas hacemos un análisis detallado de un libro que seleccionamos cada vez. Y así como hacemos un análisis de libros que han sido publicados recientemente en los últimos 15 o 20 años y han causado una gran repercusión entre la gente, no nos limitamos a eso. También hacemos un análisis de libros que han marcado una pauta histórica, alzándose como unos grandes clásicos de la literatura. Y hablando de clásicos, el libro de esta semana es un gran clásico. Es un libro que desde hace bastante tiempo no solo habíamos querido leer, sino hacer una reseña. Y me siento honrado de que por fin en esta página haya tocado el turno de esta obra escrita en el siglo XVIII del gran escritor Alexandre Dumas, que entre sus obras más grandes están Los Tres Mosqueteros y su obra más representativa tal vez, El Conde de Montecristo. Esta obra, como ya dije, fue una obra escrita en el siglo XVIII. Es una obra francesa, ya que Alexandre Dumas es un francés. Y lo curioso de la obra es que Alexandre Dumas no la escribió sola. De hecho, bastantes de sus historias más conocidas y reconocidas a lo largo de la historia no fueron escritas solo por él, ya que compartió créditos con una persona. Y esa persona fue el escritor Augusto Marquet, un escritor que colaboró con bastante tiempo con Alexandre Dumas, pero sin embargo, que Dumas siempre lo excluía de los créditos, ya que le pagaba o simplemente lo erradicaba completamente de darle reconocimiento. Esto llevó a que en numerosas veces Marquet tuviera conflictos públicos con Dumas, denunciándolo e intentando recuperar toda su riqueza. Pero sin más preámbulos, ahora viene la sinopsis de la historia. El libro relata la historia de Edmondo Dante, que es un marinero de lo más valeroso, es un marinero que su vida se ha dedicado a su trabajo y que es tripulante del barco El Faraón, el cual en su último viaje sufre la tragedia de que el capitán del Faraón muere antes de llegar a tierra. Y obviamente, al llegar a tierra se busca un nuevo prospecto para que sea el capitán de la nave El Faraón. Entonces, Edmondo Dantes, al ser tan habilidoso y tan dedicado a su trabajo, es seleccionado como el nuevo capitán del barco El Faraón. Por lo cual, Dantes se siente bastante feliz y se siente completamente dichoso. Y más aparte tiene el amor de una mujer que lo ama sin más preámbulos, una mujer que lo ama locamente y con la cual se va a casar prontamente. Así que Dantes es una persona que no puede pedir más de la vida, ya que es una persona autorrealizada. Pero como ustedes saben, entre más grande es la dicha de una persona, más grande es la desdicha. Y con la felicidad de una persona y el éxito que ésta conlleva, también conlleva la envidia de otras personas. Y tras tener una vida bastante envidiable, Edmondo Dantes se hace de algunos enemigos, entre los cuales son los tripulantes de la nave, que sienten envidia porque ellos quisieran tener el puesto del capitán, y también algunos pretendientes de su prometida, los cuales fueron rechazados por ella, que eligió a Dantes. Entonces, por una jugarreta del destino, todos ellos se encuentran en un bar y se dan cuenta que todos tienen en común algo: el odio a Edmondo Dantes. Entonces, sin darse cuenta, planean un complot en el cual mandarán una carta a las autoridades explicando que Dantes es un agente bonapartista. Tal vez ustedes no saben que es un agente bonapartista, y una vez que lo escuchen dirán, no parece la gran cosa. Pero en esos tiempos en los que Francia había estado en guerra, en revoluciones, y había tenido conflictos europeos, y había habido problemas bajo el mando de Napoleón, eso era una acusación bastante grave. Era como, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue la pérdida de la Alemania nazi, una persona se alzara y dijera que es un nazi declarado. Es una acusación bastante grave. Bueno, pero volviendo a la historia, estas personas crean el complot y mandan la carta, y las autoridades hacen caso a esta carta y mandan a soldados a apresar a Edmondo Dantes el mismo día de su boda. Y esto es de lo más humillante posible. Edmondo Dantes, en el momento en que es detenido, él no tiene ni siquiera una idea real
de por qué está siendo llevado a la detención. Eh, las autoridades, en especial un encargado que es emisario del rey, sabe que Edmondo Dantes es inocente y sabe que no hay ninguna prueba, pero nuevamente por cosas del destino descubre que Edmondo Dantes tiene información muy comprometedora suya, y lo cual hace que se vea obligado a mandar a Edmondo Dantes a la cárcel sin importar, sin importar que sepa que es inocente. Entonces Edmondo Dantes es mandado a la cárcel de una cárcel donde había de los peores criminales, de los peores ladrones, de los peores traidores a la patria, y eso es lo que había sido acusado Dantes. Esta cárcel era realmente difícil de escapar porque era una cárcel que estaba en una isla rodeado de kilómetros y kilómetros de agua. Si un prisionero hacía la hazaña de lograr salir de la cárcel, tendría que ser una segunda hazaña de lograr salir vivo, de ahogarse bajo el agua. Entonces pasan los años, 12 años para ser exactos, en los cuales Dantes no vuelve a hablar con ninguna persona. El único contacto que tiene con otro ser vivo es cuando el carcelero le manda la comida, pero es un contacto muy mínimo. Y al pasar tanto tiempo en la cárcel, Dantes nunca sabe por qué fue enviado a esta, y nunca sabe qué pasa con su prometida y con toda su familia, y no sabe qué pasa con el faraón. Y pasan los años y pierde poco a poco la esperanza, pierde poco a poco las ganas de vivir, y tras intentarse suicidar bastantes veces y fracasar en estos, se resigna y no sabe si volverá a ver a la gente que tanto amó. Pero un día, después de 12 años, Dantes escucha un sonido en la pared. Pronto descubrirá que el prisionero de la celda de al lado está tratando de escapar, pero al equivocarse de ruta, pues su ruta principal era direccionada al mar, había encontrado con la celda de Dantes. Este prisionero resulta que es Farías, un abate muy viejo, el cual es una persona de lo más culto. Y tras hacer amistad con él, Farías encuentra en Dantes un gran amigo en el cual puede depositar su confianza. Ambos tendrán conversaciones y Farías le enseñará acerca de filosofía y de muchas otras cosas que Dantes hasta el momento desconocía. Farías, aparte de darle toda su sabiduría, le propone a Dantes que juntos escapen de la isla y que escapen un nuevo túnel ahora que saben cuál es la dirección correcta. Entonces día y noche, Farías pasaba de su celda a la celda de Dantes y juntos cavaban un nuevo túnel para salir de la isla. Todo esto con mucho cuidado de que los guardias no se dieran cuenta. Pero tras estar enfermo cada día más, Farías, al ser muy viejo, se da cuenta que tal vez no escape de la isla a tiempo. Entonces, depositando toda su confianza en Edmondo Dantes, le cuenta de que antes de ser apresado, él enterró un tesoro en la isla de Montecristo, un tesoro del cual solo él tiene conocimiento y nadie más sabe de su existencia. Y en caso de que Farías no logre salir con vida, el tesoro es de Dantes. Y tal como lo había predicho Farías, este muere por vejez. Y Dantes lo lleva a su celda a través del túnel. Y los guardias, al encontrar a Farías, se preparan para sacarlo de la cárcel, pero lo dejan un tiempo adentro de su celda. Y en ese tiempo, Dantes se da cuenta que es su oportunidad para salir. Entonces cruza a la celda de Farías, intercambia cuerpos, pasando el cuerpo de Farías a su celda y depositando su propio cuerpo en la celda de Farías. Al regresar los guardias y no tener conocimiento de quién es quién, encuentran el cuerpo de Dantes y lo meten en una bolsa y lo sacan de la isla. Y como saben, un guardia no tiene ningún cuidado en darle un apropiado funeral a nadie, en especial a un prisionero, es lanzado al mar. Y tras casi ahogarse, Dantes se escapa de su muerte y es recogido por un barco, el cual lo aloja y lo lleva nuevamente a la libertad. Todo esto mientras Dantes, una vez más libre, solo tiene dos cosas en mente. Una, descubrir el tesoro de la isla de Montecristo. Y dos, regresar a ver a quienes tanto amó y vengarse de las personas que le hicieron todo ese daño en esos 12 años. Y así comienza la historia. Quisiera decir que este libro es de lo más interesante y
Yo sé que esto ya lo dije en el anterior videoblog de El psicoanalista de John Katzenbach, pero la sinopsis es de lo más interesante posible. Es incluso casi la sinopsis más interesante que he escuchado, casi. Y sin embargo, primeras 200 páginas del libro, uno está completamente interesado en la historia por lo mismo, porque es tan buena. Y a pesar de que tiene un lenguaje tan propio de la época, tan elaborado, tan elegante, tan clásico, tan articulado, uno no puede evitar entender rápido la historia y entender rápido los acontecimientos que pasan junto con ella. Lamentablemente, esta primera parte es la parte más emocionante, ya que desde el principio, desde la presentación de Edmondo Dantes, hasta no solo la salida de la cárcel, sino hasta cuando va a buscar el tesoro en la isla de Montecristo, es la parte más emocionante porque da una narrativa en forma de aventura. Sin embargo, la segunda mitad, cuando él elabora su venganza para vengarse de todas las personas que le hicieron daño, hicieron ese complot para mandarlo a prisión, el libro se torna una narrativa un poquito más dramática. Sin embargo, no es mala, pero hace un gran contraste con el paso tan acelerado de las primeras 200 páginas en un libro normal de la primera parte del libro. Así como hay lectores, hay gustos. Y para definir un lector hay que definir sus gustos. A mí personalmente no me gustó la segunda parte, ya que la venganza de Dantes es muy lenta, es muy elaborada, y él trata de vengarse más en el ámbito social, más que una venganza física a sus agresores. Y muchas personas de hoy yo creo que no sabrían apreciar esa clase de venganza. Eh, es sin duda aquí cuando el libro realmente podría hacerse pesado para aquellas personas que están demasiado acostumbrados a la literatura de hoy en día, ya que se puede notar la gran diferencia entre la primera gran parte muy emocionante y la segunda parte, una parte donde realmente, aunque la historia no se estanca, se vuelve un poco tediosa. Pero sin embargo es un libro que da un buen sabor de boca y al final da alegría de haber leído por fin un clásico del cual todos sabemos pero nunca hemos tenido el tiempo para leerlo. Este libro lo recomiendo más que nada a personas que ya han leído algunos libros de los siglos XVIII y XIX, tales como Drácula, Frankenstein, El retrato de Oscar Wilde, Julio Verne, Orgullo y Prejuicio, o cualquier libro de Edgar Allan Poe. Unos libros que tienen no solo un lenguaje más clásico, sino una narrativa, una serie de situaciones en las cuales la sociedad era más importante que realizar una acción, ya que, como dije, Edmondo Dantes se enfoca más en una venganza social, una venganza eliminando bastantes cosas de sus enemigos, más que una venganza que solo ir a matar a sus enemigos. Y es por eso que tal vez algunos no logren apreciar tanto este libro. Sin duda es uno de los grandes monstruos de la historia. Créanme que, aunque la segunda parte decae mucho en comparación a la primera, toda la historia sigue siendo bastante interesante, es de lo mejor. Personalmente yo creo que Los Tres Mosqueteros es mejor obra que El Conde de Montecristo, pero aún así los dos están a nivel mundial y uno leyendo ambos se puede entender por qué tienen tanta fama en la historia de la literatura. Así que si ustedes tienen una oportunidad, lean este libro, ya que es una oportunidad que no se repite dos veces en la vida. Esto ha sido el Come Libros, yo soy Oscar Maidana, gracias por ver.